Buenos días, mi nombre es Maribel Ospina García y junto a mis compañeras vamos a dar inicio a un conversatorio para el grupo 372 Psicología Política. Vamos a abordar la pregunta orientadora: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales? Bueno, pienso que es importante saber qué es el discurso y el discurso, según el autor, siguiente, por favor. Según el autor Peña 2015, nos menciona que refleja esa acción social y recrea prácticas sociales y es ideológico porque transmite esas creencias culturales. Es una perspectiva de Franklin y él se apoya en ese pensamiento de Marx, en donde nos menciona que en esas formas de interacción o en esos discursos y en esas se dan unos procesos de dominación con características sociales capitalistas, en donde se ejerce el poder de una idea sobre la otra. Y pues teóricos que tiene esta perspectiva, pues nos menciona que se da mediante la dialéctica del discurso, esa relación, y las dimensiones que se dan en la vida social y que estudia la relación entre el lenguaje y el poder. Por ejemplo, al escuchar una canción, la canción que se dio en Argentina acerca de yo no quiero estudiar, yo no quiero trabajar, no me quiero casar, pues esa era una manifestación de esa juventud en ese país que estaba pasando por unas dificultades sociales y políticas y era como manifestar esa rebeldía de los jóvenes frente al poder de sus padres. Muchas gracias. Y de acuerdo a lo que dice mi compañera, puedo explicar que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales, porque permite estudiar cómo el lenguaje que usamos no es neutral, sino que está cargado de significados que reflejan y refuerzan relaciones de poder y estructuras sociales. Esta herramienta nos ayuda a analizar los mensajes que parecen naturales o obvios, pero pues que en realidad responden a intereses específicos y a ideologías dominantes. En ese sentido, el análisis crítico del discurso también sirve para identificar cómo ciertas ideologías se normalizan y justifican desigualdades y exclusiones. Gracias. Este ACD es cierto, es ciertamente un conjunto de principios y teorías interdisciplinares en los que se integran ciertos enfoques para explorar e interpretar eh, el nivel micro y macro discursivo. ¿Qué quiere decir con esto? El núcleo de reflexión donde siempre hay un problema social, también ya sea un problema político o cultural, y que es relevante para la comunidad en la cual se está produciendo. Siguiendo un poco el hilo de la compañera Maribel mencionaba sobre las relaciones de poder. Estas relaciones de poder permiten pues identificar cómo el lenguaje es utilizado para mantener estas relaciones de poder, eh, mostrando de cierta manera que tienen voz y que están marginando en el discurso. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, como cuando se utiliza términos como trabajadores esenciales en discursos políticos durante una crisis sanitaria. Esto puede encubrir las condiciones laborales difíciles que enfrentan y el ACD permite ver cómo ese discurso, aunque aparentemente se ve positivo, refuerza una visión que deslegitimiza las críticas en las condiciones de trabajo de estos sectores mencionados. Complementando lo que dicen mis tres compañeras, y para dar respuesta a la pregunta orientadora, creo que
El ACD contribuye desde el análisis crítico, ya que permite identificar elementos de interés social, información que contribuya o desfavorezca a las comunidades. También potencia la capacidad de identificación en el abuso de poder a través de la crítica del discurso que se lee entre las líneas de ese mensaje o de ese discurso, a través también de la dialéctica, que es el arte de debatir y dialogar. Este genera también en nosotros un juicio que permite evaluar las acciones políticas y tomar una postura racional. Por ejemplo, la ONU lanzó un plan de acción llamado la Agenda 2030, en la que el objetivo es el desarrollo social y la paz universal, ¿sí? Pero en su discurso también si aplicamos el ADC, el análisis crítico del discurso, podemos ver que también tiene elementos negativos porque de cierto modo también atenta contra algunos derechos sociales. O así lo veo yo como una persona del común, como parte de esta sociedad. Entonces creo que el ADC nos aporta a nosotros y nos permite poder identificar esos elementos ideológicos y políticos en los que de cierta manera hay un agente dominante, nocivo o positivo. Y siguiendo esa misma línea, podemos concluir que el análisis crítico del discurso es una perspectiva, siguiente por favor, es una perspectiva que favorece o ayuda la psicología para que ésta sea más sensible, más humana y se pueda visualizar pues esas problemáticas que se tienen de dominación y que se mantenga el compromiso por la democratización de la sociedad. Eso nos lo dice el autor Stecher 2010. Y el análisis crítico del discurso, como decía nuestra compañera Elizabeth, pues permite mostrar esos elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Esa fue otra conclusión que pudimos llegar y que el análisis crítico del discurso es una herramienta que proporciona información relevante en torno a esas dimensiones sociales donde se propone investigar de forma crítica la desigualdad social y refleja de un lenguaje que refleja el dominio de la sociedad. Nos apoyamos en la literatura de la unidad 3. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias.